Está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Es un placer compartir con ustedes este lunes 19 de septiembre del año 2016. Hoy tengo 3 o 4 motivos para estar feliz. Mi primera hija, Virka, cumpleaños hoy y le deseo lo mejor para ella. Bien lejos de aquí está, pero desde lo lejos que estamos, puedo desde aquí decirle que felicidades. Hoy nos vamos a nuestra comida de hoy. Me gustarían a mí unas albondiguitas en salsa agridulce, una ensaladita, un arrocito blanco si hay, o un morito de habichuela verde si hay, o de habichuelas o de guandule, un morito y una ensalada mixta, y eso es, creo que más que bueno. Si es arroz blanco, entonces vamos a ponerle su habichuelita guisada. Así comenzaremos hoy. Quienes no están dispuestos a comer albóndiga en salsa agridulce son los senadores y el tema de la Junta Central Electoral. Dice Dionis Sánchez ahora que ellos están dispuestos a concertar el pleno de la Junta. Eso dice Dionis Sánchez. Ojalá pudieran tener claro cuál es la responsabilidad que tienen hoy, porque aquí no se trata de tomar decisiones unilaterales. Aquí se trata de dialogar. Aunque es un diálogo sin base política, un diálogo social, una conversación, una tertulia entre amigos, sería bueno que guardaran las formas. Sería bueno que el Senado de la República guardara las formas. Es cuanto podemos decirle. Todo este relajo que tienen ustedes allá en el Senado, produciendo informaciones absurdas, indecentes, impresentables, insolentes como esta. Cautela ante inscripción de Rosario en la Junta Central Electoral. Si este país viviera una democracia, ese jamás sería un titular en la República Dominicana. Si este país viviera una democracia, porque una persona que tiene 14 años en un mismo cargo y después de cumplir 14 años pasa por el cuestionamiento federal de los Estados Unidos, que le cancela sus 2 visas, informándole que tiene abierto un proceso de investigación federal en los Estados Unidos. Diciéndole eso, es suficiente para que un Estado democrático se preocupara por hacerle ver a ese funcionario que debe dar un paso atrás. Si aquí viviéramos una democracia, pero eso no es lo que sucede. Eso es por ese lado. Por el otro lado, sería bueno que el sistema político dominicano se viera en esta foto, que es lo único que quiero traerle como novedad hoy, lunes 19 de septiembre. Quieren referéndum. Ustedes ven hasta una religiosa en Venezuela está pidiendo que haya un referéndum. Eso pasa cuando el hartazgo de un pueblo llega a niveles inimaginables. Ese es Venezuela. Un partido único que se llegó a creer que tenía el control de todo un pueblo, de todo un estado, que tenía el control de todo. Hoy ese partido es incapaz de mantener la gente en sus casas. Las calles han sido tomadas hasta por las religiosas, pidiendo
que haya un referéndum en Venezuela. Eso pasa cuando los partidos colapsan, cuando el sistema político se va a pique, cuando la democracia fracasa. Entonces, esa democracia es hablada por la gente en las calles, que es lo que debemos tener aquí, hoy. Jamás acepto un diálogo que no sea un resultado de una movilización de la población. Y sigo insistiendo en el ejemplo del gremio médico. Ese es un diálogo fructífero que tiene vocación de tener orilla, de llegar a la orilla. En este diálogo, en la madre y maestra, todos van a sucumbir. Lo estoy diciendo. Todos los quienes están en el diálogo en la madre y maestra perecerán y se impondrá la fuerza. Se impondrá la fuerza. Hay dos formas de gobernar: con la ley y con la fuerza. Con la ley se gobierna en una democracia. Se gobierna con la ley en una democracia. En una tiranía se gobierna con la fuerza. La fuerza es quien hace la ley. Y estamos diciéndolo con mucha claridad, para que entiendan hacia dónde vamos. Las acciones en la madre y maestra son acciones de fuerza, no son acciones de ley, son acciones de fuerza. Lo que se está produciendo en el Senado es una acción de fuerza. Y cuando los pueblos se cansan de obedecer, entonces viene la rebelión, que es lo que estamos viviendo en Venezuela hoy. Vamos a la rebelión. El presidente está muy conteste de esa realidad y ha querido cortar el fuego. En la reunión del viernes, el presidente ha querido cortar el fuego porque él sabe que este país se encamina a una gran rebelión. Él lo sabe, que aquí en cualquier momento se puede producir una gran rebelión. Lo sabe el presidente. Y él ha querido poner su barba en remojo. Vamos hacia una gran rebelión. Este pueblo se está cansando de obedecer y de ser sumiso. Y lo contrario de la sumisión es la rebelión. Y lo que más peligroso es un pendejo. Porque el pendejo golpea para matar. Cuando el pendejo decide ir a pelear, mata. Porque es que lo hace con miedo. Cuando golpea, procura golpear seguro. Lo que aquí pasó en 1984 se puede producir en cualquier momento. Lo estamos diciendo y lo estamos diciendo con calma hoy. Espero que nunca el pueblo tenga que decirlo de otra manera. Lo que vive Venezuela, estamos transitando el mismo camino, el mismo sendero de Venezuela. Lo estamos transitando en la República Dominicana. Y el presidente de la República lo sabe. En su discusión de la danilidad de Danilo, porque para eso fue que convocó al Consejo de Gobierno, para entretenerles, porque no quiere enfrentar la realidad que él tiene en su mesa. Por eso pidió que vinieran, y las notas que salieron fue, qué nota importante, que 3 funcionarios que llegaron tarde quedaron fuera, como si fueran a un colegio o fueran a una escuela. No era un consejo de gobierno. Estaban reunidos allí para discutir, para debatir, para hacer un foro, un taller sobre la danilidad de Danilo. Por eso estos 3 funcionarios, al llegar tarde, quedaron fuera del aula de clase. Vamos al próximo tema y espero que esa ensaladita mixta ustedes la estén llevando a su boca con un poco de pimienta y queso parmesano. Vengo ahora.
En nuestro país, lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19. Arde el rancho. Parece que hay un fuego muy grande. Parece que pusieron un anafe cerca con mucho carbón y también con leña cerca del Banco Central. Y el Banco Central ha tomado una decisión que ha molestado mucho a los sectores empresariales. Esto que está ahí, Elton. Banco Central prohíbe realicen cobro en dólares. El Banco Central actúa correctamente. Oigan lo que estamos diciendo. Es una decisión correcta. Tarde, porque esa decisión debió ser hace 4 o 5 años. Esa decisión el Banco Central debió tomarla hace 4 o 5 años. Cuando usted se lee La paradoja del dinero de Milton Friedman, que es uno de los economistas, de los máster de la economía a quien sigo a Joseph Stiglitz y a Paul Krugman, pero el de cabecera es Milton Friedman, porque los otros dos son muy neoliberales, demasiado neoliberales. Entonces, cuando usted se lee La paradoja del dinero, entiende por qué el gobernador o la Junta Monetaria ha tomado esta decisión. De una vez, los empresarios, la pandilla empresarial que se llama CONEP y que se llama Asociación de Industrias de la República Dominicana, comenzaron a repingar, a protestar por esa decisión. Empresarios en contra de limitaciones del Banco Central sobre el dólar. Ernesto Selman, que es para mí un economista muy respetable, y le respeto por su sinceridad y por su honestidad. Ernesto, en esa bonomía con que él expresa y trata los temas económicos, dice que el Banco Central crea incertidumbre con esta decisión. Y yo quisiera preguntarle en esa bonomía de Ernesto, ¿cuál es el problema? ¿El dólar o el peso? ¿Dónde está el problema? ¿En el dólar, Ernesto, o en el peso? Y quisiera preguntarle al gobernador del Banco Central lo mismo. ¿El problema está en el peso o está en el dólar? Lo que provoca esta decisión es las dificultades que tiene el peso o las dificultades que tiene el dólar. Quisiera que me dijesen. Porque el problema que tienen los empresarios, más allá de la situación de deuda que recoge aquí Miguel Seara Hatton, un economista del PRM, que habla en la realidad de 47% del PIB, el tema de la deuda con relación al PIB. Pero ¿y la deuda del sector privado? ¿Cuál es el problema que está? ¿Dónde está la incertidumbre que plantea Ernesto? Plantea la incertidumbre desde la deuda privada, que eso está oculto. Aquí no se habla de eso. Por eso le digo que hay que ir a La paradoja del dinero de Milton Friedman para entender esto. Esta decisión debió tomarla el Banco Central hace 3 o 4 años. Si hubiera actuado en consecuencia. Pepín Corripio del periódico El Nacional
se escuda. Banco Central advierte, tratan de imponer dólar en economía dominicana. Y lo dice aquí más abiertamente. Es el mayor tenedor de dólares del país. Porque Banco Central advierte, tratan de dolarizar la economía. ¿Por qué se está dolarizando la economía? Porque el peso tiene problema. ¿Por qué el peso tiene problema? Por lo mismo que el presidente no quiere hablar del presupuesto. Simple como eso. Los daños, los abusos monetarios, los abusos financieros, los abusos fiscales de esta campaña electoral son inaguantables e inatajables para el Banco Central hoy. Los empresarios están dolidos con esta decisión. Ellos debían esperarla. Ellos sabían que eso ocurriría. Cuando ellos estaban en el festín, jugando a la caravana, jugando al meeting, jugando a recaudar fondos para la reelección, ellos pensaban que todo se iba a quedar normal y que ellos iban a seguir a sus anchas. No, miren que no. Miren que no. Comienza con ustedes y se lo advertimos en esta mesa. En mayo, en la mañana, en el programa que producíamos a las 7 de la mañana, todo el mes de marzo, todo el mes de abril, nos pasamos llamándole la atención a los empresarios. Y yo les ponía una anécdota. Yo no tengo nada que perder. Estoy advirtiendo estos abusos financieros, estos abusos monetarios y estos abusos fiscales pedirán cuenta. Hoy el presidente no sabe cómo abordar, oigan lo que estoy diciendo, el presidente no sabe cómo abordar el tremendo problema que tiene sobre su mesa. Ajustar esta economía, ajustar fiscalmente el Estado. El presidente no sabe cómo ajustar el Estado hoy, porque no tiene a quién culpar. Él no puede decir hoy que le entregaron un maletín lleno de recibos, porque ese maletín es el mismo que él tiene desde el 2012. Y él en el 2012 provocó una reforma fiscal para recoger todas las facturas que le había dejado Leonel Fernández. Él no tiene cómo culpar a Leonel Fernández, ni a nadie, del enorme hoyo en el Banco de Reservas, la enorme deuda flotante y del enorme déficit que sobrepasa los 150.000 millones de pesos. No hay cómo explicarlo. Y esa rabieta que él montó el viernes sobre los funcionarios les está diciendo a ustedes de qué va el tema. Por eso yo le digo a Ernesto, el problema no es incertidumbre, el problema es desconfianza, es incompetencia de la economía. No es incertidumbre, es que la deuda privada, junto con la deuda pública, forman un cóctel endemoniado para la República Dominicana hoy. Y todo ese cóctel tiene que tomárselo el presidente sorbo a sorbo. Tiene que tomárselo el presidente. Yo les decía a ustedes que económicamente este país está peor que en el año 2003 con la quiebra de 3 bancos. Del punto de vista monetario, del punto de vista fiscal y del punto de vista financiero, este país está peor que en el año 2003 cuando la quiebra de 3 bancos. Cuando le explotó a Hipólito Mejía la quiebra de 3 bancos en el año 2003, este país está peor. La prima de riesgo de este país en el año 2003 era 151, 152, en plena crisis bancaria.
Sin crisis bancaria, sin banco quebrado, la prima de riesgo de este país hoy está en 401 puntos. 401. Para que ustedes entiendan, pero eso no se sabe, ni se quiere discutir. El problema no es el dólar aquí. Que estemos claros. El problema es el peso que está podrido. Es que tenemos un peso podrido. No es el dólar. Que el Banco Central ha tomado una decisión correcta. Tarde. Ya los daños están hechos. En política nunca es tarde actuar correctamente. Pero esta corrección es tarde. Porque ¿qué pasa? Tenemos una hemorragia. Y nos hemos pasado 5 años colocándole torniquetes a esta hemorragia. Y ya no valen más torniquetes. Ya no valen más inyecciones. No vale uso de reserva para inyectar el mercado. No valen torniquetes tributarios. No valen torniquetes monetarios. Jugar con la tasa de cambio, jugar con la tasa de interés, que son las herramientas. Hay que hacer una cirugía fiscal, primero que todo. Es la fiscalidad el problema. Lo que ha podrido el peso dominicano es la forma irresponsable con que se ha administrado la cosa pública. Les decía a ustedes, vi un documento de uno de los profesionales que escribe cercanos a Leonel Fernández, hablando de Grecia y hablando de Puerto Rico, como que era una crisis económica. Puerto Rico y Grecia la hundió una crisis fiscal. No fue el sistema económico puertorriqueño lo que hundió a Puerto Rico. A Puerto Rico lo hundió la deuda pública. A Grecia la hundió la deuda pública. Lo mismo que está colocando un enorme riesgo sobre las finanzas públicas y privadas, sobre el patrimonio privado y sobre el patrimonio familiar de este país. Lo que ha podrido el peso es el manejo torpe de la fiscalidad del Estado. Eso es lo que ha podrido el peso. Por eso le digo a Ernesto que hable claro, que yo creo que es un economista honesto, que le diga a este país lo que realmente le está pasando. El problema aquí no es el dólar, el problema es el peso, que está podrido. Tenemos un peso podrido que hiede. Es un peso hediondo el que tenemos. Y anda buscando un dólar que le quite el mal olor, que le quite el grajo. Eso es lo que pasa. Un peso podrido, un peso con grajo, y anda buscando el dólar que le quite el grajo. Vamos a ver si su albondiguita en salsa agridulce le va bien ahora. Vengo en un momento. En nuestro país, lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19. A nosotros nos suelen manejar, manipular desde los medios de comunicación para cambiar nuestras creencias. Y de eso tenemos que llevar mucho cuidado. El viernes se produjo un hecho en este país execrable. Y ese hecho execrable
dentro de los tantos que se produjeron en la semana pasada, se ha querido jugar a la opinión pública, a la propaganda, a la publicidad, a la promoción, a las relaciones públicas, con un tema tan serio como es violencia, criminalidad, delincuencia y seguridad pública. El viernes, una patrulla de la policía asesinó a un teniente del ejército y a su esposa en una sección de San Cristóbal llamada Canatica. Eso pasó el viernes. Patrulla mata oficial y esposa en tiroteo. Un ajuste de cuenta. Un asesinato por encargo de la policía. Así le vamos a decir a eso. Un asesinato por encargo de la policía. Sicariato institucional. Esa es no es una muerte cualquiera. Les he dicho que entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en lo que es el DICAN y lo que es la Dirección Nacional de Control de Droga, hay una guerra no declarada. Repito, cuando se trata de violencia, criminalidad, delincuencia organizada, hay una guerra no declarada entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Lo estamos hablando con mucha claridad. Lo estamos hablando con toda la claridad y con toda la responsabilidad que nos caracteriza. Hay una enorme división en las Fuerzas Armadas y hay una enorme división en la Policía Nacional cuando se trata de perseguir la violencia, la criminalidad y la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque los carteles criminales, los carteles delincuenciales han logrado dividir las ramas de las Fuerzas Armadas y dividir también a la Policía Nacional. Y entre grupos operativos de esos carteles en las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Marina de Guerra, Ejército Nacional, hay división. Repito, el Ejército, los grupos, los carteles criminales tienen grupos operativos en el Ejército, tienen grupos operativos en la Fuerza Aérea y tienen grupos operativos en la Marina de Guerra. Y esas luchas que hay entre carteles ha ido a esas ramas de las Fuerzas Armadas, igual que a la Policía Nacional. Todo esto que ustedes están viendo son crímenes por encargo. Crímenes por encargo. Ese hecho espeluznante, bochornoso, ejecutado por un comando de la Policía Nacional en ese campo, en esa zona rural de San Cristóbal, ha llamado la atención de todas las fuerzas vivas de San Cristóbal. Mírenlo aquí. Comunitarios San Cristóbal lamentan la muerte de militar y su esposa. Las magistradas de la región, miren aquí, estas son las magistradas. No, aquí. Magistradas de San Cristóbal dicen: muerte de esposo no quedará impune. Aquí arriba. Testigos dicen: policías ejecutaron a oficial del ejército y a su esposa en San Cristóbal.
Esas son muertes por encargo. Para salir del paso, para salir del mal momento, la policía saca este otro expediente hoy. Lo saca ayer, pero hoy es que está reflejado en los medios de comunicación. Involucran hijo de ex general en asalto a Bellavista Mall. Nosotros no jugamos aquí a la inocencia de nadie. Pero la forma en que se ha presentado esta investigación, no decimos que no tiene que ver con él. Lo triste es que se pervierta un proceso investigativo sacando a la luz pública en forma subrepticia una orden de la Interpol, que es un departamento de la policía, que la policía saque, porque eso no es un accidente. Dice la policía que no sabe cómo se filtró la orden en los medios de comunicación. La Interpol es un departamento, una sección de la Policía Nacional. Y esa orden de búsqueda y captura contra el hijo de este general la hizo adrede la Policía Nacional. ¿Para qué? Para quitarse el chaparrón, quitarse el aguacero que le estaba cayendo arriba con esta acción de San Cristóbal. No estamos diciendo que el hijo del general Percival no tenga que ver con esto, pero guardamos cautela, porque es que la semana pasada el vocero de la policía le dijo a este país que un coronel investigado por asuntos internos estaba involucrado en un soborno en San Pedro de Macorís de 500,000 pesos por 250 kilos de cocaína de unos pescadores. El Consejo Policial se reúne y le pide al Poder Ejecutivo que cancele el nombramiento, por retiro forzoso de este coronel, y después aparece que no apareció quien acusara al coronel y que los testigos se contradicen y hay que dejar libre al coronel. ¿Cómo creo yo en una institución que maneja una investigación con estos lastres? No digo que el hijo del general no tenga que ver con esto, pero recuerdo que hará unos 3, 4 años, a ese mismo joven se le acusó de robarse un avión en El Higüero, en el aeropuerto Joaquín Balaguer, de participar en el robo de un avión del aeropuerto del Higüero y llevado a Venezuela. Ese joven fue condenado. Él fue expulsado de las Fuerzas Armadas por este hecho. Pero ese joven fue condenado. Preguntamos. Purgó cárcel por su delito. Ese joven fue condenado. Y la policía lanza una nota ligando a este joven al robo del avión. Y ese joven no fue condenado por ese hecho del avión. Hasta donde tenemos conocimiento. Esa investigación se diluyó. ¿Saben por qué? Porque ese avión robado, ese avión que se robaron en El Higüero, llegó aquí al país comprado o robado por una empresa importante del turismo dominicano. Y para no ligar a esa empresa dueña de aeropuerto en este país, ligada al negocio de turismo, para no ligarla, dejaron caer ese caso. Nosotros nos respetamos y no aceptamos que nadie juegue con nosotros. Nosotros somos políticos y nos cuidamos en la política de no dejarnos arrastrar por el corre ve y dile. Aquí hay un maco. Hay un maco en ese asalto, pero hay un maco mayor, un maco toro en San Cristóbal. Y queremos que la policía no se limite a venir con el cliché,
con la fórmula aprendida que tiene el señor Nelson Rosario, que es la misma letanía. Él se lo sabe de memoria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú. Eso él lo tiene aprendido. Quisiera que le dijera algo nuevo a este país. Eso quisiera. Que el señor Nelson Rosario abandone el librito, que abandone el cliché, que abandone el disco que él tiene grabado, que la botella que él tiene la abandone y le diga a este país qué pasó en San Cristóbal. Queremos que le digan al país qué pasó en San Cristóbal, porque no es posible que la policía siga actuando como una banda armada. No es posible que el ejército de este país siga actuando como una banda armada al servicio de carteles criminales. No es posible que la Fuerza Aérea siga actuando como una banda armada al servicio de carteles criminales. No es posible que el ejército y la marina de guerra de este país sigan actuando como bandas armadas al servicio de carteles y que estén, y peor de todo, que estén divididas en sus cuerpos operativos. Es lo que estamos viviendo. Es lo que está cosechando este país. Y este país no se merece una policía de ese tipo, ni se merece unas fuerzas armadas tampoco de ese tipo. Donde carteles criminales tienen carteles operativos en las fuerzas armadas y que tengan carteles operativos en grupos de la Policía Nacional. Si el señor director general de la policía es incapaz de colocarle límites a esos carteles que operan dentro de la policía y que la tienen dividida, que se vaya y que se busque una persona que esté dispuesto a ocuparse de la Policía Nacional, que esté dispuesto a ocuparse de las Fuerzas Armadas en este país, porque este país no puede seguir con una lucha, con una guerra entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Este país no puede seguir así. Permítame cambiar de tema. En nuestro país, lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19. Esta mañana leía el de buena tinta del periódico Diario Libre. Eso decía el periódico Diario Libre en de buena tinta. El chisme de procompetencia. Quiere el poder circunscribir el problema que tenemos en procompetencia a un problema de faldas. Quiere mostrarle al país que el problema, la cancelación de Michelle Cohen, es un asunto de excitación sexual, o que es un problema de poder amoroso, en las relaciones amorosas, como si ellas dos, como si Yolanda Martínez y Michelle Cohen se disputan el amor de un hombre. Parece que tienen el mismo gallo. El problema es que las plumas, en este caso, no están jugando a la excitación. Sabemos que cuando hay un hombre y dos mujeres, la mujer que tiene la mayor capacidad de excitación es la que tiene el poder sobre el hombre. Eso lo sabemos. Quien más está en capacidad de excitar sexualmente al hombre es que se gana la partida. Y que el problema no es la canción tampoco, como lo refleja ahí el de buena tinta de Toña la Negra, que de mujer a mujer lo lucharemos.
No, 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 no. Aquí no es un problema de mujeres. Aquí es un problema de que un hombre, el presidente de la República, decidió cambiar una persona porque esa persona cumplió con su deber. Más allá de que Yolanda Martínez y Michelle Cohen tienen problemas de cama, tienen luchas de falda entre una gata y otra gata por un gato, lo único que la separa es el miau. Lo único que separa a una gata de otra gata cuando se trata de un gato es quién tiene mayores cantidades de cromosomas para llamar el otro. Pero aquí no son cromosomas. Aquí estamos hablando de que empresas, la Cervecería Nacional Dominicana, los grandes laboratorios, los grandes importadores de medicamentos y las grandes compañías de seguro han tendido un cerco para ellas actuar como a ellas les dé la gana. Más allá del amor, del encanto y de los juegos amorosos y de los gustos ocultos que puedan tener Yolanda Martínez o Michelle Cohen, los encantos ocultos que puedan tener en una cama, la realidad es que estos grupos privados de poder han logrado comprar políticos y colocarle los precios que ellos quieren y las relaciones comerciales que ellos quieren al mercado de cerveza, al mercado de seguro y al mercado de los medicamentos. Yo no sé si Yolanda lo tiene bueno o Michelle Cohen lo tiene malo. El problema es aquí que estamos jugando a que con lo bueno que lo pueda tener Yolanda y con lo malo o lo bueno que lo pueda tener Michelle Cohen, la Cervecería Nacional Dominicana se está metiendo en los bolsillos 7.016 millones de pesos cada 4 años, en los últimos 4 años. O sea, 148 millones de dólares, más allá de que lo tenga bueno Yolanda o lo tenga malo Michelle Cohen, o lo tenga bueno Michelle Cohen y lo tenga malo Yolanda Martínez. A mí no me importa eso. A mí lo que me importa es que la Cervecería Nacional Dominicana ha logrado comprar políticos para que ella pueda ponerle el precio que ella quiera a la cerveza, porque ella tiene el monopolio del 99% del mercado de cerveza en el país, y que obliga a la gente a beber cerveza light para no tener que pagar impuestos, y que obligó a Hipólito Mejía con Carlos de Prader como secretario técnico de la presidencia a cambiar el sistema tributario de este país para que la cerveza light no pague impuestos y para que las roneras tengan que pagar 38% de impuestos, mientras la cerveza paga el 6%, la que es normal. De eso es que estamos hablando. Señores de Diario Libre, entiendo que ustedes quieran relajar este tema. Y yo también, si quieren, lo relajo. Porque aquí el problema no es que si Yolanda lo tiene bueno para el macho que tiene, o si Michelle Cohen lo tiene bueno para el macho que tiene. El problema es que este país está perjudicado con 7.016 millones de pesos por una sola empresa. Por una empresa indecente que se llama Cervecería Nacional Dominicana. Esa es la realidad. Más allá de cómo lo tenga Yolanda o cómo lo tenga Michelle Cohen. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Hay una empresa que está timando a esta población, que está timando a sus consumidores, que le está robando a sus consumidores en un exceso de precio, 7.016 millones de pesos en los últimos 4 años. Una empresa que se llama Cervecería Nacional Dominicana, Ambev, una empresa brasileña. Esa es la realidad, que esas dos empresas indecentes están cobrando de más 148 millones de dólares en 4 años. Estoy hablando de 36, 37 millones de dólares anuales. Aparte de sus utilidades. Y no están pagando impuestos por esas utilidades. Vamos al último tema del programa de hoy.
En nuestro país, lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19. El arzobispo metropolitano de Santo Domingo visitó ayer o antes de ayer la cárcel de la Victoria. Les dije que íbamos a seguir tratando esta conversación que la iniciamos el viernes. Decíamos, partió la conversación con relación al arzobispo metropolitano con esta declaración. Arzobispo Soria trabajará para desposeídos. Y esta otra declaración. Osoria dice, cardenal nunca ha sido jefe de la Iglesia Católica. Nosotros decíamos el viernes que el grave problema de este país es que en lugar de la Iglesia evangelizar la política, la Iglesia se ha politizado. Eso decíamos el viernes. Decíamos también que las iglesias evangélicas habían perdido su rumbo pastoral con este ejemplo que habíamos puesto aquí. Rosario recibe apoyo de comunidad evangélica. ¿Dónde está el problema que tenemos hoy? Monseñor Osoria está en la cárcel y está haciendo su pastoral. Está haciendo lo que es su deber. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿O qué están haciendo las iglesias para evitar que la gente llegue a la cárcel? Ahí está el grave reto que tiene la iglesia hoy. Tenemos una iglesia cristiana que ha perdido el amor, una iglesia que ha perdido la disciplina y que ha perdido la prédica. Hay tres cosas que deben caracterizar la obra salvífica de Jesús: la ternura, el amor. Si usted quiere el amor o la ternura, la disciplina y la comunicación o la prédica. Ese es el grave fallo que tiene la iglesia hoy en su labor mesiánica, en su labor salvífica, en su labor redentora. Es entender hasta dónde debe manejar el amor, qué debe hacer con el amor, con la misericordia, con la ternura. ¿Qué tiene que hacer la iglesia con la disciplina? La disciplina no es castigo. La disciplina viene de discípulo. Y discípulo es el que está obligado a aprender, el que está impulsado a aprender. Eso es el discípulo. Y la disciplina es la manera, el modo, la metodología que se tiene para aprender. ¿Qué está pasando? ¿Por qué digo? ¿Por qué hablo de esta forma? Porque la iglesia ha perdido el amor, ha desposeído al mundo cristiano, a los fieles cristianos, del amor, de la ternura. Ha desposeído, cuando el obispo Soria habla que él quiere trabajar con los desposeídos, es que la iglesia ha desposeído de la disciplina a su grey, a sus fieles. Y la iglesia ha desposeído a esos fieles también de la comunicación, de la prédica. Esos fieles tienen deberes
Pero los derechos a Dios, los derechos a los bienes de Dios, la iglesia se los ha negado. Esa misericordia, ese amor que la iglesia debe tener en la prédica, ese amor en la disciplina y esa disciplina en el amor, eso se ha perdido. ¿Quiénes son los que están predicándole a ese mundo cristiano? Los medios de comunicación. ¿Qué prédica tiene la gente en los medios de comunicación? Vayan a ver el Canal 5, Telemicro, el otro, Corripio, los grupos de comunicación. ¿Qué prédica le están llevando a la gente? ¿Qué forma de educar? ¿Qué disciplina tiene la gente? ¿Por qué tenemos tanta violencia, tanta delincuencia, tanta criminalidad? ¿Por qué cuando yo era niño yo le tenía miedo a mi padre? Hoy son los padres que le tienen miedo a los hijos. Nuestros padres no tenían ningún miedo de nosotros. ¿Por qué hoy sentimos miedo por nuestros hijos? Porque las instituciones socializadoras fracasaron. Simple como eso. Porque las iglesias han fracasado. Y han fracasado precisamente por eso. Porque se han politizado. En lugar de evangelizar la política, la iglesia se ha politizado. Y ha abandonado su obligación del amor, su obligación de la disciplina y su obligación de la comunicación. Y ha permitido que los grupos económicos de comunicación sean los que impongan la forma de educar, la forma que la gente tiene de aprender a ser bueno, a ser un ser útil. Eso se ha dejado en manos de los medios de comunicación, de las tecnologías de la información, de las redes sociales. ¿Dónde está la iglesia para la prédica, para la evangelización de las redes sociales, para la evangelización de los medios de comunicación? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la ternura de la iglesia? ¿Dónde está la conmiseración? ¿Dónde está la misericordia, el amor, la ternura en la iglesia? ¿Dónde está eso hoy? Cuando usted ve, por ejemplo, que un señor llamado Fidel Lorenzo Merán va a un programa de Nuria Piera a despotricar contra la Alianza Internacional de Capellanes, de su misma iglesia. ¿Dónde está eso? ¿Por qué ese misterio de Jesús no le sirve a la iglesia para unirse? ¿Por qué no pueden unirse los católicos, los protestantes, los episcopales? ¿Por qué no se pueden unir si aman todos a Cristo? ¿Por qué si los musulmanes aman todos a Alá? ¿Por qué los chiitas, los suní, los sufí y los rumí no se pueden unir? Si todos aman a Alá y todos ven al profeta Mahoma como su centro espiritual, ¿por qué si es Jesús el centro espiritual de los cristianos, católicos, protestantes, episcopales, metodistas? ¿Por qué no se pueden unir? ¿Por qué Jesús no le une? Porque la prédica, porque la comunicación se perdió, porque el amor se perdió, porque la ternura se perdió y porque la disciplina cristiana se perdió. ¿Cómo hacerse cristiano? El discípulo era el que estaba impulsado a vivir como Jesús. Y la disciplina que tenía ese copto, que tenía ese discípulo, era cómo hacerse discípulo, cómo aprender, no castigo, sino cómo aprender. ¿Estamos listos? Me dice Franklin que mi tiempo se acabó. Es una pena que tengamos que separarnos. Mi obligación es obedecer si quiero tener la libertad de poder venir mañana a las 12 del día otra vez.